espaldas destrozadas por los azotes, pies asegurados en maderos. Un calabozo interior, la máxima seguridad del Imperio Romano. A medianoche, cuando el dolor debería ser insoportable y la desesperación inevitable, dos hombres hicieron lo que ningún preso había hecho antes, alzaron sus voces en adoración. No gemidos de queja, sino himnos de alabanza. No súplicas de liberación, sino canciones que hablaban de la fidelidad de Dios. Los otros presos escuchaban, asombrados. Los carceleros dormían, confiados. Pero el cielo no dormía. Y lo que sucedió esa noche en Filipos no fue un terremoto ordinario, fue la respuesta de Dios a la alabanza en medio del sufrimiento. Esta es la historia de Pablo y Silas, una historia que nos enseña que las prisiones más oscuras no pueden silenciar la alabanza del pueblo de Dios, y que los cepos más fuertes no pueden resistir cuando el cielo decide actuar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En la oscuridad de una mazmorra romana, donde el hedor a humedad y desesperación se pegaba a la piel como un manto de muerte, dos hombres heridos cantaban. No eran canciones tristes de resignación, ni himnos fúnebres de derrota. Eran alabanzas al Dios Altísimo, entonadas con voces que la tortura no había podido silenciar, con corazones que las cadenas no habían podido aprisionar. Pablo y Silas, desnudos, golpeados, con los pies en el cepo y las espaldas abiertas por los azotes, habían decidido que la noche más oscura sería el escenario de la alabanza más brillante. A medianoche, cuando los otros presos escuchaban en silencio, sus voces se elevaron como incienso hacia el trono de Dios. La respuesta del cielo fue inmediata y terrenal. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. No fue un temblor cualquiera, fue un movimiento sísmico que distinguía entre celdas y cepos, entre puertas cerradas y cadenas rotas. Las puertas se abrieron, no para que los presos huyeran, sino para que la libertad entrara. Las cadenas cayeron, no para que los prisioneros escaparan, sino para que el carcelero encontrara salvación. En medio del polvo y el estruendo, un hombre temblaba no por el terremoto, sino por el terror de haber fracasado en su deber. El carcelero, despertado por el temblor, vio las puertas abiertas y sacó su espada para matarse. Prefería la muerte al deshonor de perder a sus prisioneros. Pero en la oscuridad de aquella noche, una voz se alzó más poderosa que el terremoto. No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Pablo no había huido. Silas no había escapado. Los otros presos, cuyas cadenas también se habían roto, permanecían en sus celdas. La libertad que Dios había dado no era para escapar, sino para testificar.
El milagro no era solo físico, era moral y espiritual. El carcelero pidió luz, entró temblando, y se postró ante Pablo y Silas. Los sacó de la celda y les preguntó lo que todo corazón humano necesita preguntar: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue simple y eterna: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Aquella noche, el carcelero lavó las heridas de los apóstoles, fue bautizado con toda su familia, y se regocijó porque había creído en Dios. La cárcel, que había sido lugar de castigo, se convirtió en lugar de salvación. Los azotes, que habían sido instrumento de dolor, se transformaron en semillas de gozo. Las cadenas, que habían atado a los siervos de Dios, ataron al enemigo de las almas con la cuerda del arrepentimiento. Esta historia nos confronta hoy con la naturaleza de nuestra alabanza en medio del sufrimiento. No cantamos porque las circunstancias sean favorables, cantamos porque Dios es fiel aunque las circunstancias sean adversas. Pablo y Silas no alabaron después de ser liberados, alabaron desde la cárcel, con los pies en el cepo, con las espaldas ensangrentadas. Su alabanza no era un escape de la realidad, sino una confrontación sobrenatural con ella. Era declarar que el Dios que tenían era más grande que la prisión que los tenía. El terremoto no fue la causa de la alabanza, fue la consecuencia. Cuando el pueblo de Dios alaba en la adversidad, los cimientos del reino de las tinieblas se estremecen. Cuando los creyentes cantan en la medianoche de su desesperación, las puertas que parecían cerradas se abren. Cuando los heridos levantan su voz en adoración, las cadenas que los ataban caen. No porque la alabanza sea una fórmula mágica, sino porque la presencia de Dios que habita en la alabanza de su pueblo es más poderosa que cualquier fuerza de opresión. Esta historia también nos enseña que nuestra libertad nunca es solo para nosotros. Pablo y Silas pudieron haber huido, pero se quedaron para que el carcelero encontrara salvación. Los otros presos pudieron haber escapado, pero permanecieron para que el milagro fuera completo. La verdadera libertad no consiste en huir de nuestras circunstancias, sino en transformarlas en oportunidades para el Evangelio. No estamos libres hasta que todos los que nos rodean tienen la oportunidad de conocer al Libertador. El carcelero representa a todos aquellos que viven en la oscuridad del miedo, atados por el deber y la desesperación. Su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es la pregunta más importante que cualquier ser humano puede formular. Y la respuesta sigue siendo la misma: cree en el Señor Jesucristo. No obras, no méritos, no rituales. Fe en aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Fe que transforma no solo al individuo, sino a toda su casa. Hoy, ¿en qué cárcel te encuentras? ¿Qué cadenas te atan? ¿Qué medianoche estás atravesando? La lección de Pablo y Silas es que la alabanza no es la negación del dolor, sino la declaración de que Dios es más grande que el dolor. Que el canto en la oscuridad precede al terremoto de liberación. Que la fidelidad en la prueba es el preludio de la salvación de otros. No cantes cuando todo esté bien, canta cuando todo esté mal. No alabes cuando las puertas estén abiertas, alaba cuando estén cerradas. No esperes a que las cadenas caigan para adorar, adora hasta que las cadenas caigan. Porque el Dios que sacudió la cárcel de Filipo sigue sacudiendo hoy las prisiones de nuestros miedos, nuestras adicciones, nuestras depresiones, nuestras soledades. Y su promesa es que si lo alabamos en la medianoche, el amanecer de su liberación no tardará. No sabemos cómo, ni cuándo, pero sabemos que el terremoto viene. Y cuando venga, no solo seremos libres nosotros, sino que aquellos que nos vigilaban encontrarán la salvación. Que nuestra alabanza sea tan poderosa que los carceleros de nuestro tiempo pregunten: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y que nosotros, como Pablo y Silas, podamos responder con la misma seguridad: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. ¿Cómo alabas a Dios en circunstancias difíciles? ¿Qué cárceles, internas o externas, enfrentas? ¿Cómo tu testimonio en el sufrimiento afecta a otros? Pablo y Silas fueron azotados sin juicio justo, encarcelados sin derecho a defensa, y tratados como los peores criminales. Pero nunca se quejaron ante Dios. Nunca preguntaron: ¿por qué a nosotros? En lugar de eso, oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presas los oían. Hoy, tú, Filipos, puedes ser una enfermedad que no cede, una relación que se rompe, una deuda que te aprisiona, una depresión que te asfixia. La lección de Pablo y Silas es que no necesitas que cambien tus circunstancias para orar. La alabanza no es un escape de la realidad, es un acto de fe que transforma la realidad. El carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue simple:
cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. No se necesitaba un terremoto para salvar su alma, se necesitaba fe. Y esa fe nació al ver cómo dos hombres encadenados podían cantar como si fueran libres.